la señora Rocío se lo han llevado arrastrando, como cualquier delincuente prácticamente. Derecho a participación La detención de mi esposo fue un acto arbitrario, ilegal y nefasto. Entraron a mi casa, lo sacaron a mi hijo, no sabía yo qué hacer. Lo detienen policías y militares, sin ninguna orden judicial. Todo este ministerio de la muerte. Por esta calle se lo han llevado arrastrando como a cualquier delincuente, por alzar su voz de protesta nada más. Esto es Huayca Perú, un pasquín filosenderista que presenta a terroristas sentenciados e investigados por el mismo delito como inocentes dirigentes sociales. Nuestros familiares no son terroristas. Ellos son luchadores sociales, acogidos a los problemas del pueblo. Esta es una farsa completa. En la vida voy a decir que la camarada Lucy es una luchadora social, pues sí es una terrorista. ¡Alias camarada Cusi! ¡Vuelve usted a la cárcel! Se presentan como prensa alternativa de la izquierda progresista y aseguran ser defensores de los derechos humanos e informar la verdad que, según ellos, otros medios no quieren contar. En Perú, Huayca es uno de los medios alternativos que surgió hace más de casi 10 años. Huayca es un medio digital peruano, es un medio comunitario, es un medio además identificado con la defensa de los derechos humanos, de igualdad de género, también los derechos de las diversidades y además de justicia social. Sin embargo, en sus publicaciones presentan a condenados por terrorismo como víctimas de una presunta dictadura y acusan a la prensa tradicional de terruquear. ¿Es cierto que los líderes sociales detenidos en Ayacucho forman parte de una organización terrorista? Alias camarada Cusi. La camarada Cusi. Camarada Cusi. Camarada Cusi. Huayca accedió a información exclusiva que desmiente los titulares tendenciosos de la prensa limeña. Decía su hermana con documentos de carácter terrorista. Pero esta noche en Contracorriente, en exclusiva, pondremos al descubierto que Huayca Perú tiene entre sus filas a una periodista militante del Movadef, el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso. El Movadef es Sendero Luminoso. El Movadef fue creado por orden expresa de Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre. Este es el planillón de firmas que el Movadef presentó a la OMPE para inscribirse como partido político en 2011 y que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó debido a su ideología marxista-leninista maoísta. Pensamiento Gonzalo. Si no muere, esto quedan los demás. Aquí, exactamente en la página 4579, aparece el nombre completo, número de documento de identidad y firma de puño y letra de Roxana Maribel Loarte Villalobos, actual editora de Huayca Perú. El hecho de que esta persona firme los planillones del Movadef quiere decir que existe una relación ideológica, política y organizativa con la organización terrorista Sendero Luminoso. No existe otra explicación. Es el mismo padrón de adherentes al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, mejor conocido como Movadef, donde resaltan los nombres de ex sentenciados por terrorismo. Entre ellos Manuel Augusto Fajardo Cravero y Alfredo Crespo Bragairac, abogados de Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, cabecillas de Sendero Luminoso. Los fundadores del Movadef son directamente la misma línea dura, aquellos que fueron dirigentes anteriormente con el PCP Sendero Luminoso. Tras la muerte de Manuel Fajardo, uno de sus representantes más conocidos es Alfredo Crespo, actual defensor legal de alias camarada Miriam, Elena Iparraguirre Reboredo. Yo no he defendido terroristas porque lo que ha ocurrido en nuestro país no es terrorismo.
Alfredo Crespo encabezaba la lista del padrón para inscribir al grupo terrorista Movadef como partido político y lograr así una nueva constitución y una amnistía que permita la liberación de todos los presos por terrorismo. El marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Esa es la guía ideológica que nosotros tenemos. Y esa misma guía es la que tiene la periodista de Huayca, Perú, Roxana Loarte Villalobos, cuyo nombre completo, número de documento de identidad y firma de puño y letra está registrada en la lista oficial de adherentes del Movadef. No voy a firmar por gusto, eso quiere decir que tengo una simpatía, tengo un acercamiento yo al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, que es el Movadef. ¿Qué buscaba el Movadef? Buscaba sobre todo la liberación de sus mejores dirigentes, pero sobre todo a Abimael Guzmán. Hablamos de una periodista graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actual editora de un supuesto medio digital, que figura en esta infame lista que pretendió que un movimiento político generado de Sendero Luminoso se inscriba como partido político. Reunión las firmas, pero cometen un gran error, que al momento de presentar su ideario, dicen ahí, ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Eso fue clave para que el Jurado Nacional de Elecciones lo tache definitivamente su inscripción como partido político. ¡No a la persecución política contra el FUDEP! Sin embargo, eso no impidió que el Movadef volviera a intentar llegar a las urnas en 2015 a través del Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, la otra fachada de Sendero Luminoso. Para nadie es un secreto que desenvolvemos la participación política contra viento y marea. Sus integrantes seguían siendo los mismos. Era el Movadef reciclado con viejos y nuevos rostros, pero sobre todo con las mismas consignas. Sí, en el FUDEP está el Movadef, es parte de nuestro frente. Tienen todo el derecho a participar en la vida política. En ese grupo tenemos conocimiento nosotros que iba a postular al Congreso con el número 20 en esta agrupación FUDEP. ¿El FUDEP es igual al Movadef? Es lo mismo, es la continuación del FUDEP. Esta no es ni una casualidad, ni una simpatía, simplemente es pertenecer a una organización criminal como Sendero Luminoso por estas ligazones que existen. Una ligadura que ha quedado registrada aquí, en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. 29 de marzo de 2011, por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. El ciudadano fue registrado como miembro del Comité del Departamento de Lima, Distrito San Martín de Porres. 16 de diciembre de 2015, por Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP. La organización política ha incluido al ciudadano como dirigente, representante de la misma. Ojo a este detalle: fundador, secretario de Asuntos Femeninos. Sendero Luminoso jamás designa a alguien que sea una persona neutral a ellos. Tiene que ser algo de la convergencia ideológica política. Toda persona que haya sido escogido como candidato tiene esa condición. Condición que habría sido aprovechada por la editora de Huayca, Perú. Obviamente que el editor o la editora es la que decide la línea política de un diario, cosa que se publica, que no se publica. ¿Y cómo se publica? Cómo se publica efectivamente. Si revisamos la cobertura que hizo Huayca, Perú, respecto al caso emblemático de Rocío Leandro Melgar, alias Camarada Cusi, sentenciada por terrorismo y principal acusadora de las violentas protestas en Huamanga, Ayacucho, podemos evidenciar que Huayca, Perú, miente. Y basta revisar los titulares para demostrarlo. Ejemplo, familiares de detenidos denunciarán a Willax, Perú 21 y Panorama por difamación y terruqueo. Siguiente, la historia de los líderes sociales de Ayacucho, acusados de terrorismo. Y por último, Poder Judicial dicta prisión contra miembros del FREDEPA. ¿Por qué? Según ellos, por pedir nueva constitución. Como vemos, es un claro intento por lavarles la cara. ¿No nos creen? Revisemos el siguiente ejemplo. Esto es lo que escriben respecto a
camarada Yasmín Stephanie Alanya Chumbes. Leamos. Era parte del coro de niños en la parroquia de su tierra natal. Formó brigadas juveniles para ayudar a los más necesitados. Ella era el mando militar y que realizaba toda la actividad de campo en Ayacucho. En su poder, de quien para Huayca Perú es una psicóloga y simple dirigente social, la DIRCOTE encontró estas diapositivas de adoctrinamiento en el que ella describe a Augusta Latorre, alias camarada Nora, y a Elena Iparraguirre, alias camarada Miriam, como las más grandes heroínas del partido y la revolución. Eso es definitivamente apología al terrorismo. Al tratarse de un formato que sobre todo circula en las redes sociales, es muy fácil de llegar al público joven, de manipularlo y de desorientarlo ideológica y políticamente. Aquí otro ejemplo. Piero, estudiante y conductor radial. Lo que omite contar Huayca es que alias camarada Piero fue grabado junto a alias camarada Yasmín por agentes de inteligencia de la DIRCOTE tomando medidas en un paradero de Huamanga, Ayacucho, donde horas después apareció una banderola que decía "No a la impunidad del asesinato del doctor Abimael Guzmán Reynoso". Siendo Huayca una prensa alternativa que responde a los fundamentos ideológicos, políticos y organizativos del Movadef, no puede hablar y decir que los integrantes de Sendero Luminoso son terroristas, sino encubrirlos, enmascararlos como luchadores sociales, para que sus huestes, para la gente que están ideologizando y politizando, tenga una idea diferente de lo que la prensa libre expone a la población. Este es un extenso artículo que Huayca Perú dedica al caso de Rocío Leandro Melgar, alias camarada Cusi, y en el que queda demostrado su evidente parcialización y hasta simpatía por esta senderista sentenciada. Leamos. Desde niña, ponen, Rocío Leandro Melgar fue una luchadora social. Empezó a trabajar como ambulante, luego se convirtió en una comerciante. Líneas más abajo citan lo siguiente. Desde pequeña ha cultivado ese hecho de estar en lugares que la necesitan. Ni una sola línea sobre su pasado terrorista. Si me puede dar una entrevista, usted estuvo condenada, usted estuvo presa por terrorismo y por presión a la patria. He estado 25 años. ¿25 años? 25 años, sí. ¿Por qué delito? Igual el mismo delito. ¿Terrorismo? Sí, fue en el año 94. Él es Elvis Rivera, un excarcelado por terrorismo y uno de los abogados del caso Cusi. La Fiscalía considera de que el pensamiento Gonzalo es un pensamiento sanguinario. ¿No lo es para usted? Las ideas no matan. Otra mentira más de quien defiende la inocencia de un asesino y sus seguidores. ¿Es Abimael Guzmán el máximo genocida de la historia del Perú? ¿Sí o no? No es así. ¡No! No es así. Me parece increíble. Ya, yo le explico por qué. Y eso solamente puede salir de la boca de alguien que sigue el retorcido pensamiento Gonzalo. ¿Qué nos dijo respecto a la nueva fracción roja de Sendero Luminoso? Ellos no son camaradas, no son militantes, nada, porque no hay una organización terrorista. No son terroristas. No hay una organización terrorista. Son santas palomas. Desde la óptica, como yo lo veo, ellos no son terroristas. ¿Qué son? Ellos son luchadores sociales. El Estado seguirá persiguiendo a más dirigentes sociales que protestan contra el régimen militar y autoritario de Dina Boluarte. La prensa alternativa de la izquierda radical no tiene como misión informar al público. Están usando todo lo que tienen para ideologizar, para cambiar la verdad, para distorsionar la verdad. Hola, buenos días. Estoy buscando a Roxana Maribel Loarte Villalobos. Ya no vive acá. ¿Ya no vive acá? ¿Hace cuánto tiempo? Lo que quiero son sus descargos, preguntarles por qué razón firmaron un padrón de un grupo terrorista. Ya, yo le doy mi número y le digo que... ¿Su nombre, por favor? Luis, gracias, muy amable. En vista de que no encontramos a Roxana en su domicilio, fuimos a buscar a la directora de Huayca Perú, Luciana Tábara. Quería preguntarte si Roxana Maribel Loarte Villalobos es editora de Huayca. Sí, es editora. Nosotros hemos tenido acceso al padrón de la OMP y cuando se intenta inscribir el Movadef como partido político,
Y ahí figura el nombre de Roxana Maribel Loarte Villalobos, actual editora de Huayca Perú. Creo que están equivocados. Igual, por favor, me envías un correo y yo te podré responder. Ahora mismo estoy en descanso médico y te estoy atendiendo porque estoy con mi hija pequeña. Te agradezco, Luciana. Okay. Al cierre de este informe y alertados por la emisión de este reportaje, Huayca Perú emitió este comunicado dirigido a la opinión pública. Alertamos a la opinión pública que desde el medio propagandístico Willax se intenta terruquear a nuestro medio periodístico. Informamos que ningún miembro de nuestro equipo está afiliado a esa organización. No obstante, en las últimas horas hemos tomado conocimiento que antes que trabajaran en Huayca, 2 integrantes del actual equipo firmaron en 2011 un planillón para solicitar la inscripción del Movadef como agrupación política, desvinculándose tiempo después. Es un comunicado delator. Gracias, Huayca, por confirmarnos que no era una, sino eran 2. 2 de sus integrantes han aceptado, pero ponen como excusa que firmaron a favor de Movadef antes de pertenecer a Huayca. ¿Hay algún cambio, por favor, entre hacerlo antes o después de pertenecer a una planilla? Ninguno. Claramente están aceptando que son activistas de Sendero Luminoso. Estas noticias vándalas y asusadoras no lo vamos a permitir. Seguridad, por favor. No, seguridad. Mi trabajo, soy periodista. Estoy haciendo... La tinta con la que Huayca Perú escribe sus noticias es más roja que la sangre.